Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 15, ciclo 2018-1. Bien, vamos con la Revolución Rusa de 1917. Recuerda que la Revolución Rusa es un proceso que va paralelo a la Primera Guerra Mundial y que tiene algunas causas que vamos a revisar a continuación. La primera es el despotismo del régimen zarista, ¿no? Cuando uno habla del despotismo, se remonta a la idea esta de antiguo régimen y la estrategia por la cual se pretende gobernar por más tiempo utilizando las ideas de la Ilustración. En este caso, en el caso de Rusia, es algo parecido, ¿no? Estamos frente a un gobierno absolutista que está utilizando la tecnología, porque aunque la gente diga que no, en realidad en Rusia, antes de la revolución, sí hay tecnología. La única diferencia es que la tecnología no está en las armas, ni está en las formas modernas, sino que está más bien en la agricultura. Allí sí hay, ¿no es cierto? Y además que esa tecnología no está al alcance de todos, ¿no? Es solamente para el uso del zar, sus amigos y su familia, ¿no? Que son los que más o menos dominan la economía en este momento. Ahora bien, cuando vemos la revolución, tenemos que darnos cuenta que en este gobierno hay una división importante de los grupos sociales, ¿no? Está por un lado los que dominan, que son el zar Nicolás II, su familia y sus amigos, y por el otro lado está el campesinado, que representa la mayor parte de la población rusa de la época, más o menos un 95% de los campesinos rusos son los que trabajan para el zar Nicolás II, su familia y sus amigos, los cuales, por supuesto, están llenos de privilegios, ¿no? Además, hay una crisis que está agudizada por la Primera Guerra Mundial. Esto también es otro problema, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia entra en la guerra, recibe una tunda terrible de Alemania en Lagos Masurianos y Tannenberg. Esta Primera Guerra Mundial está causando estragos en este momento en la población. Sin embargo, vas a encontrar que Rusia se niega a salir de la Primera Guerra Mundial, creando una crisis mucho mayor que finalmente va a explotar en la Revolución Rusa, que tiene dos etapas. La etapa menchevique, también conocida como la Revolución Blanca o la Revolución de Febrero, ¿no? Que es una revolución moderada, ¿no? Intenta desplazar el gobierno del zar Nicolás II, pero de una manera bastante más dialogante, si se quiere, ¿no? Si se quisiera, de una manera menos agresiva. Y es que si tú te das cuenta, y vamos a ver acá un mapita pequeño, ¿no? Aquí está el zar Nicolás II. El zar Nicolás II está gobernando con todas estas características y la revolución menchevique lo golpea. Cuando lo golpea la revolución, lo obliga a abdicar en favor de su hermano Miguel. Su hermano Miguel es obligado a llamar elecciones y sale elegido como parte del gobierno Alejandro Kerensky. Alejandro Kerensky, como es el primero elegido, va a representar la Primera República Rusa, pero mientras él está gobernando, la revolución roja, que es la revolución de octubre, o también llamada bolchevique, esta revolución que es mucho más radical, ¿qué hace? Lo que hace es sacar a Kerensky y poner a alguien en el gobierno. Ese que ponen en el gobierno es a Lenin. Ahora, cuando muere Lenin, los bolcheviques lo van a sustituir, ¿no? ¿Por quién? Por Stalin. Y recuerda que Stalin es el que soporta la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los tres grandes, ¿verdad? Bien. Entonces, como hemos visto, la etapa menchevique es una etapa blanca, es una etapa moderada, es una etapa en donde no hay, digamos,
grandes cambios, ¿no? Lo que se quiere es ir de a pocos hacia la república. Se da la abdicación de Nicolás II por su hermano Miguel, sube al poder Alejandro Kerensky y aparece el conflicto con los soviets, de los cuales aparece la revolución bolchevique, que tiene como representante primero a Lenin, ¿no? Lenin retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial a través del tratado Brest-Litovsk y también crea la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el año 1922, crea la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con las cuales dejamos atrás la Rusia antigua, y asciende Stalin al poder después de su muerte. Y ya sabes tú que Stalin va a soportar la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, si nos vamos directamente hasta Estados Unidos, cruzamos el charco, nos vamos a dar cuenta que hay una crisis que está golpeando también Estados Unidos. Tú tienes que darte cuenta que hemos visto la Revolución Rusa en el medio, después de ella, entre la Revolución Rusa y la crisis del 29, está la Primera Guerra Mundial, de la cual Rusia sale muy mal económicamente y la que sale muy bien es Estados Unidos. Estados Unidos lo que hace es crear todo un sistema en donde su poder económico es el más importante del periodo. Entonces aparecen los famosos bellos años 20 de los Estados Unidos con un auge económico muy importante y con una nueva relación comercial, ¿no? Está la relación, digamos, que tiene Europa y Estados Unidos, ¿no? Europa depende económicamente de Estados Unidos y eso es muy peligroso, muy provechoso en un primer momento porque Estados Unidos va a ser el que les va a vender, ¿no? Va a hacer dinero, pero también van a haber problemas porque después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente, después de la Primera Guerra Mundial, no solamente Alemania ha quedado mal, ¿no? Hay muchos países de Europa occidental que están mal, como por ejemplo muy debilitada Francia, muy debilitada Inglaterra, y eso va a ocasionar también problemas en Estados Unidos, porque sus compradores ahora son débiles económicamente, y si son débiles económicamente compran poco, pero Estados Unidos produce mucho, porque recuerda que Estados Unidos está muy bien económicamente, y en esta época de los bellos años 20, o los locos años 20, Estados Unidos produce. El único problema es que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pasaba lo mismo, producía mucho, pero no tenía quien venderle, ¿no? En este caso no es que no tengan quien venderle, es que tienen quien venderle, pero ese que puede comprar no tiene la solvencia económica suficiente en el momento como para poder hacerse de parte de este sistema económico, ¿no? Ahora bien, esta decadencia, ¿no? De Estados Unidos y la dependencia de Europa de Estados Unidos, ¿no? Hace que se generalice el problema, ¿no? Y llega no solamente hasta Europa Occidental, Europa Oriental, sino también llega hasta la misma América. ¿Cuáles son las causas para la aparición del capitalismo, del sistema capitalista, la crisis? ¿Cuáles son las causas para la aparición de la crisis capitalista del año 29? Por supuesto, la especulación financiera, la idea esta de hacer transacciones a futuro, que era obviamente un sistema de créditos, y la sobreproducción, ¿no? Eso de producir y ya ver después a quién le vamos a vender, eso es muy importante porque lo que respalda una producción es obviamente el comprador. Y en el desarrollo, pues por supuesto la caída de la bolsa de valores de Wall Street, el famoso jueves negro, ¿no? El sistema capitalista tiene consecuencias varias, ¿no? Se quiebran todo como si fuera una gran bola de nieve, quiebran los bancos, se evalúa la moneda, hay un desempleo descentralizado, ¿no? Y contra todo esto, contra todos los problemas que acarrea la crisis capitalista, aparece una solución, un antídoto. ¿Cuál es ese antídoto? ¿Cuál es la solución? La aplicación de las ideas del New Deal. Estas ideas estaban propuestas por Sir John Maynard Keynes, que buscaba un cambio en la economía. ¿Qué tipo de economía había estado viniendo desde antes de la crisis? Era el modelo liberal de Adam Smith. Ahora se daban cuenta que el gobierno liberal de Adam Smith, en donde el mercado se regulaba solo y demás, ya no funciona para esto, ¿no? Es por eso que el Estado debe intervenir, lo cual en un sistema liberal no se puede hacer, pero acaban de intervenir, ¿no? Para evitar la quiebra de los bancos, la devaluación de la moneda, ¿no? La moneda casi no valía nada, porque no había nada de producción. Desempleo
desempleo descentralizado, eso quiere decir que por todos lados había gente en las calles, ¿no? Intentando vender. El New Deal se convierte en la solución a estos problemas, ¿no? Lo principal, la intervención del Estado, el aumento del gasto público, o sea, que el Estado ponga puestos de trabajo, ¿no? Para poder activar la economía, y por supuesto un sistema de seguridad social, ¿no? En donde el Estado tomaría esa responsabilidad. Bien, pero el crack del 29 no solamente le afecta a Estados Unidos, también le afecta a algunos movimientos o economías de otros lados, como por ejemplo al Perú, ¿no? El Perú le cae justamente en el gobierno de Leguía, cuando Leguía está gobernando en la Patria Nueva, aparece el crack del 29 y esto hace que sea presa fácil de un golpe de Estado, con algunas características, salvando las distancias por supuesto, con algunas características que ya se habían presentado en Europa, ¿no? Bien, cuando hablamos de los totalitarismos o movimientos fascistas, estamos frente a gobiernos que se han gestado después del crack del 29. Y esto porque, si bien es cierto, es una crisis en América, Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en el gran agente económico del mundo, ¿no? Porque va a tener capital él en Europa, en América, países como el Perú, por ejemplo, van a ser muy influenciados por el crack del 29. Es más, van a caer gobiernos como el gobierno de Leguía, ¿no? Y en Alemania, por supuesto, van a haber problemas económicos porque los norteamericanos están sacando todos sus capitales y esto va a provocar crisis económica que van a ser, digamos, entre comillas, solucionadas a partir de esos nuevos gobiernos que traen como características el desarrollo individual y propio de los gobiernos dentro de Europa, ¿no? Otra de las causas es la firma del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un tratado lesivo, humillante para los alemanes, en donde su sistema económico está reventado en 1000 pedazos y además va a ser el impulso, todo esto, para que ellos vayan a una Segunda Guerra Mundial e intenten recuperar el honor y los demás elementos perdidos en la Primera Guerra Mundial. Los movimientos nacionalistas, como te lo decía, aparecen después del crack del 29, ¿no? Y con la firme consigna de poder crear un gobierno propio en Europa después del ataque de los países del Entente, ¿no? Luego tienen las características. ¿Cuáles son las características de este periodo? La primera es que son gobiernos totalitarios, en donde la palabra del líder es la única que vale, ¿no? Son antidemocráticos, eso quiere decir que no importa lo que la gente diga, no importa lo que el pueblo quiera, se hace lo que el líder mesiánico, el líder carismático plantea, ¿no? En este caso, para Italia Mussolini, para Alemania Hitler, para España Franco, y son antisemitistas porque tú conoces perfectamente que para ellos una de las características más importantes es la pureza de la raza, ¿no? Por eso se crean símbolos como el espacio vital, ¿no? El pangermanismo, etc. Entonces, como los judíos no son puros porque ellos no son una nación, porque no tienen territorio, pero sí es cierto que comparten una religión. Dentro de esa religión pueden haber personas de diferente origen, ¿no? Lo cual los hace más diferentes de lo que los alemanes, franceses, italianos y españoles podrían soportar, ¿no? Bien, vamos con los gobiernos totalitaristas. Vamos a tocar 3, el fascismo, el nazismo y el falangismo. En el caso del fascismo, recuerda que se ha creado en el año 21, es un partido nacional socialista, el PNF. Ese partido tiene su origen como poder de gobierno en la huelga general de los camisas negras, ¿no? Que son esta organización paramilitar que fungía como también servicio de inteligencia del fascismo italiano, ¿no? Estos se van a huelga, esta huelga general de los camisas negras, en donde en el hecho
histórico de la marcha sobre Roma, se toma el poder de Italia y por supuesto aparece el gobierno fascista, ¿no? Benito Mussolini se elige primer ministro, pero en realidad en la práctica era el jefe de Estado, porque recuerdo que era el líder carismático, el que llevaba las masas, el que la gente obedecía, y toma el cargo de duce, ¿no? El duce Benito Mussolini. En cuanto al nazismo, recuerda que para el año 20 se crea el partido nazi, ¿no? El Partido Nacional Obrero Alemán, partido nazi. El partido nazi, en el año 23, ¿no? Tiene una baja porque recuerda que a través de la Paz de Múnich, Hitler es encarcelado, ¿no? Por el problema del incendio del Reichstag. Y en el año 25 se publica Mayhaft, mi lucha, que es, digamos, esta publicación en donde Hitler va a plasmar los principios ideológicos del nazismo, como son el antisemitismo, la superioridad racial y el rechazo al Tratado de Versalles, que es un tratado, como te hemos dicho hace un momentito, humillante y lesivo para los alemanes. En el año 29 se da el crack luego del crack, ¿no? Las ideas de Hitler tuvieron gran acogida y popularidad por los alemanes, lo que tú conoces como el nacionalismo, que le dio mucho empuje a Hitler. Además, debes recordar que en el año 33 Hitler por fin asciende al poder lo que se conoce como el ascenso del mal, ¿no? En donde él organiza un Estado que luego va a dar el gran golpe de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente tienes el falangismo, y el falangismo viene de España, con su líder Franco, y en el año 1936, organiza la Guerra Civil Española, con apoyo de diferentes intelectuales, entre ellos César Vallejo, por ejemplo. En el año 39, Franco gana las elecciones y tiene un gobierno autoritario, personalista en España hasta bien entrada la década de los 70, más o menos para 1975 ya está tomando el poder está dejando el poder en España, y han sido muchos años de lastre en donde la democracia no se ha podido ver en Europa, ¿no? Pero que poco a poco va a ir tomando forma. Vamos con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene como antecedentes el ascenso del partido nazi, que tú recuerdas que lo vimos, que había aparecido en 1933 y que reconfigura el espacio político alemán, porque después de haber quedado muy mal desde la Primera Guerra Mundial, ellos van a remontar en cuanto a su sistema de gobierno, ¿no? Y va a permitir la aparición de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento militar. Mira, la tecnología de los alemanes es impresionante. Crecen en armas, crecen en industria, eliminan lo que, por partes obviamente, ¿no? De manera paulatina, esa hiperinflación que van a generar en la Primera Guerra Mundial. También aparece el pacto Ribbentrop-Molotov, que es el que se hace entre Rusia y Alemania para la división de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las causas, una política expansionista de parte de los alemanes, por supuesto, y un pensamiento revanchista por el Tratado de Versalles, así como el fracaso de la Sociedad de Naciones, que tú ya sabes era una institución que buscaba velar por la paz mundial y que pertenece a la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial. El fracaso del Tratado de Versalles, lo habíamos dicho, lesivo, humillante para los alemanes, y la rivalidad imperialista, pues los nuevos imperios querían tener más colonias, tú ya sabes, para el desarrollo de su mercado, mano de obra y materia prima. En cuanto al proceso de la Segunda Guerra Mundial, el proceso mismo, ¿no? Tienes allí, lo primero que vamos a ver es la ofensiva del Eje. En la ofensiva del Eje, el primer movimiento es el de 1939, que tiene que ver con lo que hemos visto hace un ratito, el Tratado Ribbentrop-Molotov, en donde se va a ocupar Polonia. Polonia. En el año 49, el avance de los alemanes provoca la rendición de Francia
¿no? A los pocos días de haber comenzado el ataque, esta ofensiva divide a Francia en dos, ¿no? En la Francia del sur con el gobierno de Vichy, en la Francia libre, y el norte con la Francia de París, en donde que estaba bajo el partido nazi, ¿no? Bajo el partido nazi. En el año 40, el ataque aéreo a Inglaterra buscaba hacer un bloqueo comercial a Inglaterra, que no se logra, y la operación Africa Corps con Edwin Rommel, el zorro del desierto, que era un éxito. El único problema que nos estamos dando cuenta aquí ya desde primera entrada es que Alemania ha abierto más de un frente. Tiene el frente polaco, que es el frente oriental, tiene el frente francés, que es el frente occidental, y tiene ahora el nuevo frente, que es el norte de África. Por lo tanto, la división de los ejércitos y, por supuesto, del aparato logístico va a ser una gran piedra en el zapato para los alemanes. En el año 41 se da la Operación Barbarroja, que es la operación inversa, ¿no? O sea, que Alemania se ha metido a la Unión Soviética y ahora la Unión Soviética lo está sacando a ellos en la Operación Barbarroja del año 41, en donde se intenta invadir la Unión Soviética, ¿no? Además, tienes otro golpe. El otro gran golpe es la ofensiva alemana la ofensiva japonesa del año 41. En el año 41, Japón decide golpear una base aéreo militar norteamericana, que es la base de Pearl Harbor, para poder, digamos, hacer el avance, porque una de las cosas que quería Japón era la expansión, ¿no? Para tener nuevos mercados, mano de obra, materia prima, pero sin embargo no lo logra, porque en el año 42 Estados Unidos derrota a Japón en las batallas de Marco Rally y Midway con Douglas MacArthur, que finalmente doblega las fuerzas de los japoneses, ¿no? Acá vamos a poner en 1942 la aparición de Marco Rally y Midway. Después tenemos la intervención de Inglaterra. Inglaterra también va a atacar con el famoso Montgomery, ¿no? Bernard Montgomery, que derrota a Edwin Rommel, el zorro del desierto, en la batalla de El Amiens, y es una gran baja para los alemanes. Ahora, en el año 44, esto ya se va a cristalizar mucho mejor, y en el año 44 se va a llevar a cabo la operación Overlord. O el famoso Día D, ¿no? En donde las tropas aliadas desembarcan en Normandía frente occidental, que es un frente anti-alemán, en donde finalmente avanzan con todo su ejército. Al final de la guerra hemos dejado la aparición del Ejército Rojo, que toma Berlín, ¿no? Cae el gobierno de Hitler, y cuando cae el gobierno de Hitler, todos van a recibir un poco de su propio chocolate. En el caso de los alemanes, ¿no? Los alemanes se van a ver diezmados por la guerra, y por supuesto los japoneses también, porque van a recibir 2 bombas atómicas, una de la de Hiroshima y la otra de la de Nagasaki, las cuales han dejado estragos hasta nuestros días, malformaciones genéticas, problemas físicos, entre otras cosas. En consecuencia, ¿cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Lo primero, los juicios de Nuremberg, que son juicios de lesa humanidad, ¿no? Aquellos alemanes que han cometido atrocidades en contra de los judíos, han matado centenares de judíos en pro de su proyecto nacional, etcétera, etcétera, etcétera. El establecimiento de la ONU se perfilaba como el reemplazo de la Sociedad de Naciones, y también buscaba velar por la paz mundial, pero estaba monitoreado, por lo mismo que hace un tiempo, por los Estados Unidos, ¿no? Que sin embargo no van a respetar los planteamientos de la ONU. Y por supuesto, el avance de la Guerra Fría. Profe, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es una guerra bipolar, una guerra indirecta entre las dos potencias que acaban de nacer después de la Segunda Guerra Mundial. Uno es Estados Unidos y el otro es la Unión Soviética. Bien, cuando hablamos de la Guerra Fría, debemos entender por esta que es una guerra de tipo indirecta, como te lo decía, entre dos nuevas potencias que son
Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahora, en cuanto a sus características, hay una rivalidad ideológica entre estas dos potencias, entre el capitalismo y el socialismo, una rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, esta relación es irreconciliable en la medida en que todavía se mantiene la protección de la propiedad privada, ¿no? Porque es la que no quieren los socialistas y por lo cual se están apareciendo estas controversiales puntos de vista. Un mundo bipolar con países pro-soviéticos y pro-norteamericanos, así como el surgimiento de las carreras armamentistas nuclear y espacial. Es muy importante porque aquel que gane la carrera nuclear, la carrera espacial, es aquel que va a tener un peldaño más arriba que el otro. Y es más, esto le va a permitir ser en un futuro próximo el dueño del mundo. En cuanto a las instituciones, hay dos grupos que vamos a ver ahorita rápidamente. Bien, tienes dos grupos importantes en el aspecto político y en el aspecto económico. En el aspecto económico aparecen dos vertientes, el Plan Marshall y el Plan Molotov. El Plan Marshall buscaba la reactivación económica de los países de Europa Occidental. Y en cuanto al Plan Molotov, buscaba también la reactivación económica de los países prosoviéticos. Por otro lado están las alianzas militares, que podemos englobar en el aspecto político. Estas alianzas militares tienes, por ejemplo, entre ellas a la OTAN, ¿no? A la OTAN. Y además también al Pacto de Varsovia. En el caso de la OTAN y el Pacto de Varsovia son instituciones de alianza militar que proveen armas y soldados para la defensa de los países prosoviéticos o procapitalistas, ¿no? Es lo mismo que le pasa con el Pacto de Varsovia, solamente que la OTAN es para el Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia para la zona de la Unión Soviética. Finalmente, hay procesos, periodos, hechos históricos que están dentro de otros, como por ejemplo, esta Guerra Fría es un periodo que va inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial de 1945 hasta la caída del Muro de Berlín 1989, ¿no? En este periodo debes recordar, no en Europa, pero sí en otras partes del mundo hay guerras indirectas de las cuales están participando Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre ellas encontramos a la Guerra de Corea, que se origina por el temor de Estados Unidos al comunismo del sudeste asiático. Y en el año 50 se enfrentan Corea del Sur con Corea del Norte, ¿no? Y el apoyo va obviamente de manera directa a Corea del Sur, que ahora es la famosa Seúl de capital, ¿no? Interviene de manera privada la China Popular, y en el año 53 se firmó el armisticio de Panmunjom, que es un alto al fuego que duró 6 meses, y después de eso ya se puede proseguir, ¿no? Bien, las dos Coreas quedan divididas y se consolida el Estado comunista norcoreano, que hasta el sol de hoy
se mantiene activo en Corea del Norte con un tipo de política y economía que ya está fuera de régimen, que cuando cayó el muro de Berlín desapareció por completo, pero que aún sigue operando en algunos espacios del mundo. Bueno, ahora vamos con las preguntas. Bien, vamos con las preguntas. Pregunta número 1. En el marco de la Guerra Fría se desarrolló la Guerra de Corea. Así, observando la imagen que presentamos a continuación, elijan los enunciados correctos. Bien, en esa imagen vemos a dos deportistas, ¿no? A dos deportistas con ciertas características que van a solucionar un poco nuestra línea, ¿no? Mira, dice, la deportista de la izquierda es de Corea del Norte. Bueno, sí, si tú ves la chaqueta de la que está hacia el lado, a su lado izquierdo, ¿no? Esa es la bandera de Corea del Norte. O sea, que eso es verdadero. La deportista de la derecha es de Corea del Norte. Falso, porque si tú te das cuenta aquí, podemos apreciar la bandera de Corea del Sur, o sea, la división de ambas Coreas después de la Guerra Fría. Dice, son las Olimpiadas de Brasil, ¿no? Eso es correcto, son las Olimpiadas de Brasil. Recuerda que para Brasil, para las Olimpiadas que presenta Brasil, ya las Coreas estaban divididas, ¿no? Las Coreas se dividen en el año 53 y esto te permite ver que ya no forman parte del mismo territorio, ¿no? Por eso tu clave, el número 4, es verdadera. Dice, como se presenta en la foto, Corea sigue dividida, por supuesto, ¿no? Sigue dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur. Por eso tu clave es la letra E, 1, 4 y 6. Pregunta número 2. Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Me preguntáis, ¿cuál es vuestra política? Os lo diré, hacer la guerra por mar, por tierra, por aire, contra una tiranía. Winston Churchill, discurso ante la Cámara de Comunes, 13 de mayo de 1940. A partir de la información extraída del texto anterior, podemos inferir que, bien, ese texto de Churchill se enmarca en los preparativos, ¿no? Bien, este texto de Churchill se enmarca en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los grandes de la Segunda Guerra Mundial. Y hay varias cosas que podemos ver acá, pero puntualmente estamos viendo que por el año en el que se presenta, estamos a inicios de la Segunda Guerra Mundial, en un estallido donde el mundo está cambiando, y es más, una vez que termine la Segunda Guerra Mundial, el mundo va a cambiar por completo, va a estar dividido en dos bloques, lo cual te deja ver que la clave de la letra D es la correcta, ¿no? Se da inicio de la Segunda Guerra Mundial. Dice, lea atentamente y complete el texto según corresponda. 15.000 bombas nucleares, aproximadamente 9.000 misiles intercontinentales. Este fue el número de explosivos que se ensamblaron en la que enfrentó a dos grandes bloques, el de Estados Unidos y el comunista de quienes luego usarían dichas armas como una forma de persuasión mutua, aunque como se sabe, ayudaban a terceras naciones dispuestas a dar algún que otro bofetón al enemigo. 1945-1991. Bien, el texto presenta espacios para completar y vamos a verlo de manera contextual. Dice que el número de explosivos que se ensamblaron en la Guerra Fría, ¿no? Se enfrentaron dos bloques, el bloque capitalista de Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, ¿verdad? Quienes luego usarían dichas armas como una forma de persuasión mutua. Por supuesto, la idea era ver qué bloque ganaba y, por supuesto, apantallar al otro. Aunque, como se sabe,
ayudaban a terceras naciones dispuestas a dar algún que otro bofetón al enemigo, lo que llamamos Guerra Fría. Por lo tanto, tu clave aquí está clara, es la letra C. Pregunta número 4. Me sería difícil, si no imposible, precisar en qué época de mi vida la palabra judío fue para mí por primera vez motivo de reflexiones. En el hogar paterno, cuando vivía aún mi padre, no recuerdo siquiera haberla oído. Creo que el anciano habría visto un signo de retroceso cultural en la sola pronunciación intencionada de aquel nombre. Naturalmente, que ya no era dable dudar de que no se trataba de alemanes de una creencia religiosa especial, sino de un pueblo diferente en sí. Por doquier veía judíos y cuanto más los observaba, más se diferenciaban a mis ojos de las demás gentes. Se notaba la presencia de un verdadero enjambre de individuos que, por su aspecto externo, en nada se parecían a los alemanes. Hitler Adolf, 1925, Maykampf. De la lectura anterior podemos inferir que, bueno, esta lectura está enmarcada obviamente en este proceso previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está más o menos en el periodo de la convulsión económica de Estados Unidos, ¿no? El ascenso económico de Estados Unidos. Todas las ideas contenidas en Maykampf tienen un fuerte sentido antisemita, ¿no? Porque se está refiriendo a los judíos como una raza prácticamente inferior, impura, que no es para nada compatible o comparable con los alemanes, ¿no? Que finalmente, supuestamente, son la cúspide del modelo, ¿no? Lo que mejor debería representar de la sociedad humana. Es por ello que tu clave es la letra B. El nazismo tiene un fuerte componente antisemita. Pregunta número 5. En relación con la Revolución Rusa, señale verdadero o falso y marque la secuencia correcta. Bien, dice, el zar Nicolás II tenía un gobierno inclusivo y de corte liberal. Falso. La población rusa quería retirarse de la Primera Guerra Mundial. Eso es verdadero, ellos querían solucionar sus problemas internos. Kerensky retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Eso es falso. Recuerda que justamente es por eso que someten a su gobierno. Dice, a Lenin se le atribuye la frase todo el poder a los soviets. Eso es verdadero, justamente porque recuerda que su gobierno es un gobierno pro-soviet, ¿no? Que va a ser organizado por ellos, por este movimiento, y que va a llevar a la fase más recalcitrante, digamos, a la fase más radical, la revolución, ¿no? Por ello, tu clave es la letra A, falso, verdadero, verdadero. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides que tenemos una semana de descanso y nos vemos dentro de 2 semanas.